Estamos en contacto con el doctor José Holguín, que amablemente nos ha recibido, como siempre, en su despacho. José, ¿cómo estás? Bienvenido, buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Buenos días. Bueno, un par de temas para charlar con vos. Uno tiene que ver con una detención que se ha producido este fin de semana. En realidad han sido dos personas detenidas, una ha quedado en libertad y otro ha sido detenido porque tenía un pedido de captura. Pero lo sorpresivo ha sido lo que se encontró la policía cuando fueron a hacer el allanamiento, ¿no? Fueron a allanar por una bici y se encontraron con una cantidad de elementos de un laboratorio que habían sido sustraídos de una escuela, ¿no? Exactamente, exactamente. Afortunadamente se logró el descubrimiento de esas circunstancias que, si bien un allanamiento eran evidente porque se encontraban en el lugar y a la vista de todos, Ujú. eh, elementos que de ninguna manera podían tener relación con estas personas y que tampoco tenían los medios ni siquiera el conocimiento para saber mucho de qué se trataba. Claro. Eh, Esto surge, nosotros ya hemos desarmado dos de esas anteriormente con la comisaría también 31. Logramos encontrar una casa donde se resolvieron aproximadamente como 15 delitos distintos. Eh, o sea, cubridores, personas que guardan las cosas, pero también eso lleva a cierto punto de que el trabajo que se está haciendo, ir también sobre lo que compran o lo hacen de manera habitual, parece que se le hace más difícil a esta gente vender, ¿no? Claro. Antes encontrábamos los casos de que robaron un televisor y lo vendían a la vuelta, porque había alguien a la vuelta que compraba un televisor que sabían que era del vecino. Eh, Esto creo que hay que también que atacarlo porque no está bien y porque genera y promueve este tipo de delincuencia menor, porque una delincuencia menor, menos peligrosa, pero no por eso dañina en, y sobre todo es quizá la que más afecta a la gente común y en el día a día de los barrios. Claro, totalmente. Bueno, acá yo voy a hacer tal cual, ¿no? Me llega la información. La persona que se detiene es Marcos Ezequiel Sosa, alias El Oreja, que posee antecedentes por varios delitos en la propiedad, dice la información, incluido robo en la escuela Nehuen, varillas de hierro, reflectores, mercadería de un almacén. Bueno, actualmente se encuentra detenido por un robo en un comercio de la zona centro. Tomó intervención, bueno, la Exacto. fiscalía del doctor Olguín. Digo, este muchacho parece que tiene una afición por el Bueno, tema de lo ajeno, ¿no? sí, 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 incluso, bueno, nosotros venimos con un trabajo de hace aproximadamente 6, 7 meses, ya desde comienzo de año, dado ya habiendo transcurrido un año del sistema nuevo, yo entendí que ya había habido muchas personas que tenían casos repetidos en nuestro sistema. Entonces, de esa manera, empecé a ordenar que cada vez que hubiera una detención con una persona que tuviera antecedentes, se acumularan las causas, se pidiera una prisión preventiva por el concepto que ahora se llama reiteración, Ahí y de está. esa manera llevarlo a juicio. De esa manera nosotros prácticamente enviamos a la cárcel esta fiscalía más de 20 personas que tenían numerosos casos y ahora siguen apareciendo porque van a seguir apareciendo. Nosotros en este turno hemos tenido dos, este es uno que junto con la Fiscalía 1 de la doctora Torres, que lo andaba buscando ya por otro hecho, más los hechos que nosotros lo buscamos, se van a acumular y va a terminar seguramente en el servicio penitenciario y detenido hasta la realización de un juicio. Y otra persona que también ayer se le dictó prisión preventiva por 2 meses, porque rápidamente vamos a hacer la introducción, el cual había sido condenado, o sea que va a ser reincidente, declaración de reincidencia. Es un tema que nosotros, la Fiscalía acá en Mercedes, venimos trabajando desde hace bastante. Eso ha producido efectos muy importantes. O sea, últimamente ha reducido el número de delitos, por ejemplo, de robo a mano armada sensiblemente. Antes teníamos prácticamente 3 o 4 por semana y quizá más, y ahora prácticamente, por ejemplo, había turnos en los cuales no había ninguno. Básicamente, porque ese tipo de delincuentes que normalmente tienen muchos antecedentes, que normalmente reiteran el hecho, bajo esta figura fueron siendo detenidos, están siendo juzgados, muchos están todavía, por supuesto, porque hemos empezado hace poco, pero están la mayoría esperando juicio, y otros han hecho arreglos con el fiscal de Cámara, todos con condena. Claro, claro, exactamente. Bueno, ahí va la segunda cuestión, ¿no? Aquí se han encontrado elementos que tienen que ver con
una causa de robo en el CENS número 10, en el centro educativo número 10. Estamos viendo nosotros imágenes de elementos de laboratorio, por eso el doctor dice que no son elementos comunes a una vivienda. Digo, vos no tenés un espectómetro en tu casa, normalmente en el living, porque no tiene sentido. O sea, entonces, bueno, no lo podés certificar, obviamente. Todas estas cosas se han sustraído del centro educativo número 10, entre otras causas. Acá se detuvieron a 2 personas. Una es, que digo yo, el Oreja, que tiene muchos antecedentes, que estaba ya en vilo con la justicia, y al otro se lo ha dejado libre. Pero ahora te digo, Doc, y te pongo en la siguiente pregunta. El tema de la reiterancia, que ya está vigente, porque el gobernador la promulgó. ¿Cómo funciona o cómo sucedería en este caso la aplicación del tema de la reiterancia si es que fuese aplicable? El delincuente que quedó libre, si comete un nuevo delito, delito para la vieja, queda dentro. Es que básicamente eso ya lo venimos haciendo, digamos, lo que te contaba. Esto para nosotros no es nuevo y ni siquiera nos autoriza esa ley, digamos. Nosotros, desde la interpretación misma de la ley, surge porque uno de los elementos es que vuelve a cometer, o sea, uno de los peligros procesales, es decir, esta persona puede volver a cometer un hecho delictivo. Cuando llega por segunda vez, ya no es que puede, ya lo hizo, ya cometió un nuevo hecho delictivo. Con lo cual, con una interpretación correcta, la ley alcanza. Lo que sí hay que hacer es la acumulación de causas. O sea, no simplemente alegar tiene otras causas abiertas, sino acumular las causas en una, que además es una obligación legal que existe. Por eso hablan las famosas figuras del concurso real, yo cuando decimos delitos en concurso real. O sea, una persona que tiene más de un delito y que hay que juzgarlos todos en un solo acto, en un solo juicio. Por ahí no se puede y por eso se generaron las reglas del concurso para solucionar ese problema. Pero siempre que se puede, tiene que intentarse a juzgarse una persona por todos los hechos que tienen al mismo tiempo. ¿Por qué? Yo, por ejemplo, usted tiene 5 causas abiertas, cae por una celda. Solamente llevo esa causa. Entonces yo tengo que hablar del peligro procesal por el hecho que cometió ahí. Eso es una irrealidad, porque verdaderamente usted tiene 5 causas más, lo que pasa es que yo no las acumulé. Claro. ¿Entiendes? Entonces, cuando analizamos la situación de esa persona, tenemos que analizar la situación real de esa persona. La situación real de esa persona que tiene 1, 2, 3 causas abiertas. Y por lo tanto, eso por sí sola significa que vaya en prisión preventiva, no. Pero un elemento que hay que tener en cuenta, porque si no, lo que estamos haciendo es una interpretación sesgada y real de los hechos. O sea, estamos parcializando la información, estamos cerrando un ojo y no viendo la totalidad de la imagen. Entonces, por eso, esta ley de reiterancia creo que viene de alguna manera a tratar de explicar a ciertos tribunales que tienen una equivocación muy grande al respecto, porque básicamente los fallos que dan en contrario son cuando se va a dictar la sentencia. Al momento de dictar la sentencia, yo te tengo que juzgar por los hechos que tengo ahí en el expediente. Entonces te digo, usted robó, el perjuicio tiene en data, te condeno. 2 años de cárcel, 3 años, 5 años de cárcel. Ahora bien, esos fallos justamente de la sentencia no necesariamente tienen que ver con esta construcción hipotética que se hace con respecto al peligro procesal que puede tener una persona, en la cual tienen que sumarse una serie de elementos. Entre ellos está el hecho de la persona que fue a la justicia, se le dio una oportunidad, volvió a caer de nuevo, lo cual implica ya una falta de control sobre su actitud y además una falta de respeto también al sistema legal, de por sí solo. ¿Que eso sea un elemento definitivo? No. Pero tiene que tenerse en cuenta, no tenerlo en cuenta, hacerse el tonto y no verlo, es juzgar las cosas mal. Sí, entiendo perfectamente tu planteo, Doc, y por eso te lo pregunto, porque además sé que ustedes están y estaban esperando, a ver, si bien ya lo venían haciendo y lo querían y lo impulsaban y lo necesitaban, de hecho ustedes venían trabajando con esto de la acumulación de causas porque ha sido algo que ha empezado a notarse mucho en las condenas o en las prisiones preventivas o en los fundamentos de ustedes cuando presentan los delitos en concurso real. Es decir, esto viene ya acumulado, viene de varias veces, no es la primera vez que Furlotti delinque. Entonces es un peligro tenerlo en la calle, independientemente si la gravedad del delito amerita o no una prisión preventiva, o si se puede escapar o no. Ya con el solo hecho de estar en la calle es un peligro porque una persona que es adepta a afectar los bienes del otro o a cometer delitos. Claro, y vuelvo a repetirte, ya la ley decía,
el peligro de cometer un delito. Entonces lo tuviste al mes, te cayó a los 2 meses de nuevo y ya no es un peligro, ya lo cometió el delito. O sea, ya lo hizo. Claro. Ya deja de ser hipotético para ser un elemento real. Que era lo que la Corte Suprema decía, que para el análisis hipotético del peligro procesal se tenían que tomar ciertos elementos ciertos. Ahí tenés un elemento, no hay nada más cierto que eso, ya lo hizo. Incluso, mira, te digo una cosa, Javier, una integración momentánea que tuvo el Tribunal de Impugnación, justamente decía lo contrario. Decía que la reiterancia no era un elemento de la prisión preventiva, lo cual era un error realmente de interpretación total. ¿Por qué? Porque quizá era el único elemento cierto. O sea, si se va a escapar o no, nunca se puede saber en un 100%. No, o sea, claro. No hay forma, porque un hecho... Ahora, si por ejemplo viene acusado, ya se escapó. O sea, ya lo hizo, ¿me entiendes? Entonces, en este caso, quizás sea el único de los casos y de los posibles peligros procesales que podamos tener un elemento cierto, porque existe la posibilidad de que vuelva a cometer un delito, ya lo hizo, viene por segunda vez, o viene por tercera, o viene por cuarta. Claro, claro. O sea, es justamente lo que la Corte te pedía, un elemento cierto. Y bueno, incluso te vuelvo a repetir, un tribunal de impugnación o una integración de un tribunal de impugnación, que después, bueno, se separó, no es el actual, había tomado eso como que no era un elemento, lo cual era una equivocación. Por eso también la ley es necesaria, quizá para otros jueces no vuelvan sobre esa interpretación equivocada, ¿no? Claro, nosotros, por el contrario, cambiando la integración, fuimos diciendo, no, señor, lo que nos pide la Corte es un elemento cierto, acá lo tenemos, lo tuvimos, le dimos la oportunidad, lo dejamos en encarcelación y volvió a cometer otro hecho. Sí, totalmente. Ya está. Es un elemento cierto, es la segunda vez que cae. Entonces la posibilidad que caiga una tercera. Sí, totalmente. A ver, lo hizo uno, lo hizo dos, ya está, chao. Claro. No es una persona que se equivocó, que existe la posibilidad que sea una tercera, ¿y por qué? Porque lo hizo una segunda. Entonces, ese elemento es lo que la ley de reiterancia alguna manera, creo que parcialmente, creo que la técnica legislativa es mala, creo que no se va a utilizar como ley, sino la interpretación que te estoy diciendo va a prevalecer entre los tribunales en cuanto a esto de unifiquemos las causas, entonces lo llama una persona por 3 delitos, que además van sumando y ya no puede ser prisión de suspenso, porque por ahí son delitos, 2, 3 robos, ya te va a llevar una condena de 5 años, entonces evidentemente no te van a dar una prisión de suspenso, entonces pues mire, este tipo si lo condenamos ya no va a prisión. Encima hay un peligro procesal, ¿por qué? Porque le dimos una oportunidad una vez, le dimos una oportunidad 2 veces y lo volvió a hacer, bueno, listo, claro. Vaya a la cárcel. Entonces yo creo que va a prevalecer por ahí y eso nos va a llevar a, sobre todo en algún momento, lo que hemos hablado en otras oportunidades, el hecho de generar una política verdadera judicial de represión. O sea, a través del Procurador General, que nuestro jefe y la figura más alta del Ministerio Público Fiscal, establecer criterios de decir, bueno, tales delitos se investigan totalmente, cueste lo que cueste, lleve lo que lleve, por ejemplo, abusos sexuales, homicidios, delitos graves de robo con mano armada, y se van estableciendo ciertas prioridades que van sacando del marco una cantidad de circunstancias que son por ahí muy repetitivas en la sociedad, ¿me entiendes? Por ejemplo, no lo vemos acá, pero lo vemos en Buenos Aires. Si hubiera una política con respecto al robo del auto, los robos de autos generan homicidios, generan un nivel de corrupción enorme, porque después existen desarmaderos que de repente aparecen con 2 millones de piezas. Y todos se hacen los tontos. ¿De dónde sacaste 2 millones de piezas de autos supuestamente desarmados? Sí, tanto choque. Entonces se vuelve a repetir el delito y se vuelve a repetir el delito porque no se lo ataca de base. No hay una política para atacar. ¿Entiendes? Entonces agarran a un pobre pibe, un delincuente que vaya a robar un auto, pero no atacan la totalidad del hecho. Entonces se sigue repitiendo. Entonces cada día roban más autos y cada día utilizan más violencia para hacerlo. Y no se ataca el hecho generador, que es justamente toda la estructura que hay detrás de venta de autopartes, de venta de autos robados, de falsificación de documentación para estafas con autos de ese tipo, que en la Argentina es enorme a la vista de todo y no hay una política que lo ataque directamente. Nosotros lo hacemos mucho, pero es de los que nos viene, fundamentalmente de Buenos Aires, de Córdoba. Normalmente autos que agarramos no solo que lo secuestramos, sino que perseguimos a la persona que lo trajo, pero van a seguir entrando en la medida que no se solucione el problema de raíz, que es acabar con esas organizaciones que se dedican a eso.
Sí, sí, totalmente. Es absolutamente entendible, Doc. Por eso te quería consultar lo que implica o no la puesta en marcha de esta ley. Un poco, a ver, lo hemos charlado acá con vos en algún punto, esto de la puerta giratoria, ¿viste? Si existe, si no existe, cuál es el tema, porque en un punto el Ejecutivo planteaba que el Legislativo tenía la puerta giratoria abierta, entonces permanentemente se producía este tema de que entraban por una puerta y salían por la otra los delincuentes, un poco desligándose también la propia responsabilidad, también lo hemos charlado esto, entonces bueno, ahora salió la ley, creo que por primera vez se puso en marcha el Ejecutivo que presentó un proyecto, el Legislativo que lo tocó, con todos los defectos que vos me decís que puede tener y que está totalmente entendible, porque creo que el Ejecutivo debería haber consultado a la primera línea, que son los fiscales, a la hora de tomar la reglamentación de la ley. Nunca Bueno, nos consultó. por eso. Y otra cosa que tenemos, bueno, tenemos que recordar lo que los compañeros están haciendo un paro desde hace 5 o 6 meses, no han tenido Sí. ninguna repercusión, prácticamente ni se ha hablado con el gobierno, que también los medios son necesarios. Y después hay que aceitar definitivamente la realización de los debates y los juicios. Hay que fundamentar más cámaras penales o que hagan más juicio las cámaras penales para que no se genere un cuello de botella. O sea, nosotros procesamos, investigamos, armamos, pero no podemos tener indefinidamente el tipo hasta que algún día se decida hacer juicio. Claro. Por eso hay que favorecer los temas de soluciones de conflictos abreviados, el juicio abreviado, la suspensión de juicio prueba y demás circunstancias, para que no todo llegue a juicio, pero lo que llegue a juicio rápido. ¿Entiendes? Rápido. De esa manera se va a potenciar la cantidad de condenas. Y eso, la larga, yo creo, lo que se llama, hay dos figuras que se llaman prevención especial y prevención general en cuanto a la represión penal. Prevención general es que, decir, la represión penal produce en la sociedad general el miedo a cometer el delito por ser castigado. Eso es prevención general. Y prevención especial es lo que va en cada uno, digamos, en cada persona el delito puede afectar particularmente a que no cometa o lo lleve a no cometer más. Ahora, yo creo que los efectos en ese sentido, en los dos sentidos, son mínimos si uno no tiene en cuenta la cuestión social, pero sí produce efecto. En la medida que uno vea que no es negocio robar, porque te agarran 1, 2, 3, a la cuarta te agarran y te comiste 3 años de cárcel. Y encima te la comes en 4 o 5 meses, estás condenado. Muchos van pensándolo 2 veces y van desistiendo de realizar esos actos. Yo creo que no es la solución de todo, pero sí tiene el efecto. Si no hay represión y no hay una represión rápida y clara, no se puede. Entonces, ¿esta ley sirve? Sí, muy poco, ya estamos haciendo eso. Ahora hay que generar una estructura, primero hay que generar políticas, hay que dotar de recursos a las personas que están actuando y generar más tribunales, sobre todo más cámaras, para que pueda haber más rápido, se puedan tratar esos temas, y a la persona que sea inocente rápidamente sea demostrada inocente y que sea culpable, sea declarada culpable y pague sus delitos en un término razonable que se pueda hacer. Pero se necesita una estructura y para eso hay que invertir. El Estado tiene que invertir en el hecho de decir quiero tener una mejor justicia. Claro, totalmente. Bueno, Doc, como siempre, gracias por la info y gracias por la parte didáctica también, porque nos explicás y nos ponés al tanto de todas estas cuestiones que, bueno, que la gente tiene que ir entendiendo también, todos los componentes que hacen a la impartición final de la justicia, que son muchos, hay muchos engranajes alrededor, y no es que Holguín se sienta frente al acusado, lo mira, determina que puede haber cometido un delito y le dice, vos te vas a la cárcel. No, no lo hace él, no lo determina él. Hay todo un engranaje que tiene que funcionar para que finalmente suceda. Y muchas veces Holguín, que es quien lleva adelante la acusación, tiene que enfrentarse a los propios tribunales que le dicen, no sabemos, che, no está muy firme tu caso, la verdad que hay dudas, no sé si le vale la pena llevarlo o no llevarlo a la cárcel a este hombre, porque bueno, todavía para la justicia seguimos siendo inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Sí. Hay interpretaciones que respeto y otras que ha apelado y que ha criticado. Recordemos el caso de una persona que un juez lo libertó porque ha habido muchas audiencias. Ya hicimos 5 audiencias. Estaba acusado de un delito muy grave.
esas interpretaciones para mí son incorrectas. También hay que pelear y trabajar para ir adecuando y ser cada vez más razonables en las decisiones. Ese es un trabajo en el cual también la sociedad, el periodismo, todo tiene que expresarse para que el concepto de justicia, el concepto de lo correcto, no sea solamente la opinión de un juez, sino que sea quizá la opinión, una opinión que pueda ser compartida en ciertos extremos mínimos por toda la sociedad. Mucho de esa interpretación la sociedad no la comparte en lo más mínimo. Y cuando hablo de la sociedad no digo la gente como, digo otros actores como son los abogados, como son los fiscales, Sí, como sí. son los periodistas, como son los políticos. O sea, todo el sector social no comparte muchas veces. Entonces, por ahí, desgraciadamente, nos encontramos con ciertas actitudes que solamente son de un juez. Es su opinión que impone a toda una sociedad. Entonces, eso también hay que trabajar. Hay que sin por ahí hacer nombre o ponerse a atacar, sino en el trabajando en generar, ¿me entendés? Sí, Una sí. idea, un concepto de cómo debemos llevar adelante. Totalmente, totalmente. Doc, te mando un abrazo grande, gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias. Hasta luego, que sigas bien, gracias. Hasta luego, buenos días. Chicos.